giros que soy consciente que sí retiré, pero no sabía que eran extorsiones. Que según eso era lo que él hacía, vender artesanías, darlas a crédito y en un lapso de un máximo 8 días le pasaban a cancelar. ¿Por qué delito está? Extorsión agravada. ¿Y a cuántos años la condenaron? A 8 años. No sé qué pasó en ese momento, pues se acercó la abogada, la fiscal y la jueza y empezaron a hablar entre ellas. Cuando de un momento a otro, no sé qué fue lo que pasó ahí, cuando la jueza me dice, póngase de pie. Me puse de pie, me dice, señora Cindy, queda en libertad inmediata, cancelo la orden de captura en su contra. En este momento no hay una prueba contundente con la que yo diga que usted es un peligro para la sociedad y quede privada de la libertad. ¿Y entonces qué le dijo el abogado respecto a eso? Se suponía que eran 3 días según él. Sí, pero resulta que se llevó un juicio donde yo no estuve. Él tampoco se presentaba a audiencias. Bienvenidos a su podcast, Palabras que Liberan, el podcast donde las personas privadas de la libertad tendrán la oportunidad de contar sus historias vividas y dejar un mensaje a la sociedad. Mi nombre es Sebastián. El día de hoy nos acompaña Cindy Ayana Arrieta. Cindy, empecemos contándonos qué edad tiene. Hola, mi nombre es Cindy Dayana Arrieta Díaz, tengo 34 años, ¿Por qué delito está? extorsión agravada, ¿Y a cuántos años la condenaron? a 8 años. Listo. Entonces, démosle paso de una vez a Cindy para que nos cuente su historia. Todas estas cámaras son suyas, los micrófonos son suyos. Entonces la Okay. escuchamos. Bienvenida. Gracias. Bueno, vivía en el municipio de Chigoró de Antioquia, un hogar tradicional conformado por mamá, papá, hermanos, personas humildes, alejadas de todo que tenga que ver con algo ilegal. Bueno, para entrar en detalle pues lo de mi historia, tengo un tío en la cárcel de La Dorada. Me contactó por fe y hacía mucho tiempo que se había desaparecido, no sabíamos de él, ingresó a las AUC, son las autodefensas campesinas en ese tiempo. Pues hacíamos que estaba muerto porque no teníamos noticias de él ni nada. Me contactó por Face, donde nos contó pues todo lo que había pasado. Pues mi papá y los hermanos de él nunca buscaron por ayudarlo, por brindarle un apoyo. Está condenado a muchos años. Em, ¿Hace cuánto la buscó él? En el año 2014 inició todo esto. Bueno, se dedicaba a hacer artesanías, lo que se hace pues para sobrevivir legalmente en una cárcel. Hacía bolsos, chanclas, aretes, cosas así. Incluso me envió unas cosas que era lo que él hacía. Me comentó que cada visita hacen como una especie de feria. Los internos sacan pues las artesanías, la muestran a la visita. Entonces, como obviamente no se recibe efectivo en un lugar de esto, entonces por medio de unos compañeros y un grupo que él tenía, pero era como una microempresa según ellos tenía, y daban los productos a crédito. Por ahí entre 8 días supuestamente le pagaban. Me comentó cómo era la forma de trabajar, cómo había sobrevivido todo ese tiempo, que era así. Pues no le vi ningún problema en hacerle el favor de recibirle los giros, que era aproximadamente entre 200, 250 de las supuestas ventas que él hacía. Antes de consignar el dinero, me llamaba una persona que se hacía pasar por el cliente que compraba las artesanías. Me preguntaba, ¿eres la sobrina de Wilber Arrieta? Le dije, sí, señor, soy yo. Ah, es que le vamos a pagar las artesanías que nos dio el fin de semana. Pues yo no le vi problema alguno porque igual uno no piensa que un tío, alguien tan cercano a uno, lo va a meter en un problema. Pues no, le recibí, eso fue un lapso de 1 a 2 meses. Fueron 5 giros que soy consciente que sí retiré, pero no sabía que eran extorsiones.
porque según eso era lo que él hacía, vender artesanías, darlas a crédito y en un lapso de un máximo 8 días le pasaban a cancelar. Claramente las personas que la llamaban a usted para decirle, vea, ya le va a consignar el dinero de las artesanías, eh, obviamente no sabías quién eran, o No, suponías que obviamente era una persona que le compró cierta exactamente. artesanía y... Sí, resulta que las personas, cuando ya en las audiencias, bueno, cuando fui, ya que me empezaron a decir por qué estaba capturada, eran los mismos compañeros de él que se hacían pasar por los supuestos clientes y me decían, ah, no, vaya, retire 200 que le consignamos para pagarle a su tío. Después recibí una llamada de él donde me decía, me consignas 100 o me compras los implementos de aseo o una recarga, o le consignaba a la que en ese tiempo era la pareja sentimental de él para que le llevara a los niños a las visitas. Y digamos, esas artesanías, cuando usted recibía esas consignaciones, más o menos de qué valores eran esas supuestas artesanías. Pues según él, o sea, en un precio individual no. Él solamente decía, no, vendí unas cosas, te van a consignar 200, 300.000 pesos. Igual el monto nunca fue tan elevado. Máximo cuánto pudo llegar a recibir. Fueron 5 giros y estaba por evaluado por ahí como 1.500.000, 1.300.000. ¿Por todo o en un solo No, giro? Por todo. por todo, porque nunca pasó la cifra. Sí. Por esos giros que soy consciente que retiré, no llegué a este lugar. Pues mi tío, Listo. Espérame para que no nos ok, adelantemos y de pronto no, las personas que nos escuchan no se pierdan cronológicamente. ok. Recibías esos giros y ¿qué hacías con el dinero? Ahí le consignaba por el Banco Popular para comprar cosas de panadería, expendio o la encomienda, los útiles de aseo, recargas. O sea, en ningún momento recibí algo que lucrativo, algo que me beneficiara, no. O sea, como que le dijera, recíbame 200.000 y quédese con Exactamente, 50.000 para no, usted. No. nunca. Nunca tuve, o sea, para lucrarme, no, jamás. Porque igual era como la forma que él tenía de sobrevivir. Y estando en una cárcel y era como algo ilógico yo decirle, no, yo voy a coger tanto, si él era el que estaba privado de la libertad, y al no contar con ayuda de familias ni de nadie, pues para mí era como algo normal. Nunca le vi la, o sea, como la mala intención de hacerlo. Sí. Listo. Entonces, ¿en qué momento supo usted que está involucrada en un delito? En el delito de extorsión. El 21 de noviembre del 2014. Trabajaba en un supermercado y presentó la oportunidad de unas becas para estudiar enfermería en un municipio cercano donde vivía. Necesitaba todo, pasado judicial, antecedentes, todo eso. Y en el momento que fui a la sala de internet, me decía que el resultado no podía ser generado, que me acercara a la estación de policía más cercana. E inocentemente fui porque no sabía qué significaba eso. Cuando llegué allá, empezaron a verificar y el de la policía le dijo a un auxiliar que mirara, pues que era lo que pasaba, que lo mirara por internet y él lo pidió por radio. Y en ese momento de una dieron un código, pues que no me acuerdo qué significa, total es que en sí era una orden de captura. Sí. No entendía porque yo una orden de captura, ¿por qué? Quedé detenida, pues como si hubiese llegado voluntariamente. Cuando tuve ya las audiencias, que fue un sábado, fue donde ya me empezaron a decir que estaba vinculada a un grupo que se hacía pasar por los rastrojos o el ELN, que estaban extorsionando, que las extorsiones salían de la cárcel Doña Juana de la Dorada, ¿Y qué edad tenía usted en ese momento? 24 años. Listo. Estudiaba, aparte de trabajar, Eh, estudiaba. no, no estaba estudiando, estaba solamente haciendo las vueltas para estudiar enfermería en el CDS en apartado. Listo. Y entonces, bueno, ese día le salió esa orden de captura y ¿qué pasó? Bueno, eso fue el viernes. El sábado me trasladaron al municipio de apartado. A las 6 de la tarde
me dieron libertad porque no había fiscal, no había juez. Al domingo me programaron la audiencia. Estuve en una audiencia y fue donde pues me enteré de todo lo que estaba pasando, que no sabía absolutamente nada. Entre los fiscales se comunicaron y lo único que me decía el fiscal de Agua Chica era que le aceptara cargos, que le tenía que aceptar cargos y no me condenaba a 32 años. Yo, pero ¿por qué voy a aceptar algo que no he hecho, que no lo hice? Tuve abogada de oficio en ese momento. Y ella también me decía, acepte cargo. Entonces yo le dije que yo no le podía aceptar cargo. No sé qué pasó en ese momento, pues se acercó la abogada, la fiscal y la jueza y empezaron a hablar entre ellas. Cuando de un momento a otro, no sé qué fue lo que pasó ahí, cuando la jueza me dice, póngase de pie. Me puse de pie, me dice, señora Cindy, queda en libertad inmediata, cancelo la orden de captura en su contra. En este momento no hay una prueba contundente con la que yo diga que usted es un peligro para la sociedad y quede privada de la libertad. Seguía vinculada al proceso, obviamente. Tenía que presentarme a las citaciones, si me llamaban. En el lapso del 2014 hasta el 2020, nunca tuve una citación, no tuve una llamada, no tuve nada. Listo. ¿Y qué fue de su vida durante todo ese lapso, esos 6 años? Bueno, me quedé trabajando en el supermercado porque obviamente no pude ingresar a estudiar. En el 2018 me fui para Bogotá, trabajé en una empresa de cultivo de flores. Me regresé para mi casa el 5 de febrero de 2020. Llegué a mi casa y pues estaba bien, mi mamá, mi familia, todo normal porque nunca tuve citaciones, viajaba, había un retén, no me salía orden de captura, nada. Pues yo pensé que ya el proceso pues había quedado ahí, al no citarme, a no haber nada. El abogado que tenía en ese entonces siempre lo llamaba y le preguntaba, doctor, no, tranquila que no me han citado, no hay nada, eso va a precluir. Pues uno confiado y sin saber nada de leyes, ni nunca haber estado en una cárcel, pues uno se confía, que son personas profesionales, que cree uno que no van a jugar con la libertad. Que ellos son los que saben. Exactamente. Exacto. Bueno, estaba en mi casa y llegó un señor como 3 días, se sentaba al frente de mi casa, hablaba, recochaba. En mi casa se vendían helados, gaseosa, porque es un clima muy caliente, muy templado. Sí. Entonces, el día que me volvió a capturar, que fue el 10 de febrero, yo salí, bajé la salida hacia mi casa. Cuando ya volví a ingresar, él me detiene. Me dice que no puede ingresar a la casa. Le pregunto por qué. Dice, no, porque aquí tiene una orden de captura. Y yo, ¿cómo así que una orden de captura? Sí, tiene una orden de captura por extorsión. O sea, tú en todo ese tiempo se llevó un juicio en mi contra en el cual no tuve conocimiento de nada. No estuve en un juicio oral, yo no di mi declaración, nada. Me dice, es que el proyecto del fallo es condenatorio, entonces por eso quedas detenido. Me legalizaron la captura en una audiencia y de ahí fui trasladada al calabozo de San José. Llegué acá a las 2 de la mañana y el 3 de marzo a las 8 de la mañana llegué a la RM Manizales. Hablamos con el abogado y me dice, no, tranquila que solo vas por 3 días. Y desde ese día estoy acá, o sea, ya llevo 4 años y 5 meses privada de la libertad. ¿Y entonces qué le dijo el abogado respecto a eso? Se suponía que eran 3 días según él. Sí, pero resulta que se llevó un juicio donde yo no estuve, él tampoco se presentaba a audiencias. Yo estaba confiada porque tenía un soporte de un giro, el voucher, donde claramente se ve que yo no fui la que reclamé la plata porque tiene mis iniciales. Tiene una S, una D y el número de cédula, pero no tiene huella. ¿Usted por qué tenía esos soportes? Eso es el historial de giro, lo pedí a la entidad, se llama como mi giro, super giro. Entonces ahí me dieron todo el historial, porque igual, según eso era la prueba que yo tenía y aún tengo para demostrar mi inocencia, que yo no extorsionaba, yo no sé nada de eso. O sea, como le vuelvo y le digo, por los giros que yo reclamé que soy consciente, no. Resulta que mi tío quedó con mis datos. La víctima se llama Marco Tulio Maceo.
es de Aguachica, César. Jamás he ido por allá, no sé quién es. El señor, pues creo que en el juicio nunca apareció nada, solo se quedó así. Quedó con mis datos y hay un giro que reclamaron de 2 millones de pesos, por el cual estoy condenada a 8 años y me encuentro purgando esa condena, Ese giro o ese soporte que tiene usted, ¿por qué cantidad de dinero es? por los 2 millones de pesos que estoy acá. ¿Qué ha sabido usted de eso? O sea, solamente sabe que alguien firmó con unas iniciales. Y ya, porque Y resulta ya. que tuve la oportunidad de que tuvimos un investigador privado que hiciera como todo el trabajo mientras estaba en libertad para demostrar mi inocencia. Y resulta que ese día es día fantasma porque en la agencia donde se supone que se retiró, que fue en Medellín, no hay un video de quién entregó la plata, quién la recibió, no hay absolutamente nada. Entonces, ¿cómo fue su llegada a este establecimiento? Ese primer día, ¿cómo se sintió? ¿Qué pensaba en el camino mientras la traían? Mm. Bueno, ¿sabe que le voy a decir una cosa? Me gusta leer mucho y encontré una frase en un libro que dice que ojalá un sueño fuera realidad y la realidad fuera un sueño, pero no es así. En este momento Llegar, sería lo mejor, ¿no? sí, llegar acá fue algo que, Dios mío, cuando yo vi que se empezaron a abrir esas rejas y ver esos muros, fue un, fue un shock, fue algo muy duro. Porque cuando eres consciente de que estás haciendo las cosas mal, de que no estás por un buen camino, es lógico que puedes llegar acá o a un cementerio. Y yo no estaba haciendo nada ilegal. Trabajaba, no le vi problema alguno de hacer un favor. Y llegar acá y ver tanta gente, tanta cosa que se vive acá, como cosas buenas, como cosas malas, y adaptarse es lo peor. Igual aún no me resigno, me faltan 17 meses y yo no me resigno a estar acá, porque sí es muy duro estar lejos de la familia, tener tantas limitaciones, tanta prohibición, es muy duro porque vienes de un mundo donde no estás acostumbrada como a rendir explicaciones, a cumplir reglas, porque eres dueño de tu vida, o eso es lo que uno cree que es. Ujú. Y llegar acá no. Acá hay reglas, hay límites, los cuales sí o sí se deben respetar. Es cierto. ¿Cuál era la idea que usted tenía de una cárcel? ¿O no tenía ideas de nada? Pues yo creo que la idea es la que tenemos todas las personas que creemos que nunca vamos a llegar a un lugar de esto, que solamente hay delincuencia, personas que cometen delitos atroces, que la cárcel solamente es para ellos y que acá no, pues lo roban, lo violan, lo puñalean, no sé, la boca, todo se puede ver. Y hasta cierta parte sí hay, o sea, un cierto grado de verdad. No conozco otras cárceles porque todo el tiempo he estado acá y hasta el momento pues no he visto eso acá. Sí. Que hay peleas entre compañeras y que un jalón de pelo, que se aruñan, bueno, pues como algo normal, pero no he visto esa violencia que uno cree y que en otras partes sí sucede. O lo que uno ve en las películas, en las novelas, ¿no? Ok, Eso. eso es como lo más normal que la gente se hace ideas Sí. de una cárcel. Listo. Entonces, ¿cómo fue ese primer día? Usted llegó, abrieron las puertas. No, ¿Qué pasó? ¿Cómo la recibieron? ¿Cómo se sintió? con un miedo terrible me llevaron al patio 3. Llegué a celda primaria, como a las, bueno, llegué temprano acá, pero me pasaron como casi a las 3:30. Entonces en ese momento empezaron a gritar que medicamento, medicamento. Y habían varias compañeras que estaban en primaria que ya como que habían estado acá. Entonces me decían costeñita, porque es que vea que ellas son psiquiátricas, que esos son los más peligrosos de acá. Y yo me alcanzaba a asomar por esa ventanita y veía, y yo no, qué miedo, qué susto, que en los patios se vive una cosa impresionante, que lo roban, que uno no, o sea, fue muy duro.
Eso fue terrible ese día y hasta como 3 o 4 meses que yo no podía, que era solamente llorar y llorar y llorar. Y en plena pandemia sin como tener una visita. Me tocó duro porque igual no soy de acá y no conocía absolutamente a nadie. A cuántas horas está de su casa? Como a 17, 18 horas. Lejos, muy lejos. Sí, es en Chigoró de Antioquia. Es muy lejos. Entonces, pues teniendo en cuenta esa distancia, me imagino que las visitas no es que sean constantes. ¿O cómo ha No. sido ese tema acá? Pues por un lado también por lo económico. Ha sido muy duro. Y también porque yo no quiero que mi familia venga. He recibido 4 visitas, así ya, en 4 años, muy esporádicamente, porque no quiero que mi mamá, mi hermano o mi papá pisen un lugar de estos. Verla pasar a ella por una requisa o que toquen la campana y se tenga que ir, no sería capaz de aguantar eso. Entonces siempre trato como de ser fuerte, de, de estar como concentrada en mis cosas y no pensar en eso. Y seguir adelante. Obviamente sí tenemos una visita virtual cada mes y así he visto a mi mamá durante estos 4 años, solo por videollamadas. Esas videollamadas, ¿cada cuánto tienen acceso a ellas? Cada mes, Pueden llamar a quien quieran. sí, ¿Durante cuánto tiempo? media hora, Ah, bueno, de cierta manera es un consuelo, ¿cierto? sí, es Pues algo pues, de teniendo en que cuenta la distancia, sí, las... reconforta, da muchos ánimos, aunque si por mi mamá fuera estuviera aquí cada visita, pero no. O sea, así con este tiempo de no recibir la visita me he sentido como más fuerte, de aprender a sobrevivir, de salir adelante, porque sí, esa es la debilidad de uno, la familia, y verlo pasar por todo este proceso no sería justo.